Hoy me han dado la tarea de subrayar y enfatizar la superioridad de la palabra de Dios sobre sus sustitutos. Y realmente la pregunta es esta: ¿es la Biblia suficiente para nosotros? Y Luis acaba de mencionar un poquito, y cuando él comenzó a arrancar en esa parte, yo dije, pero tranquilo amigo, porque eso me toca a mí, entonces no enfatices esa parte tanto, pero entonces, ¿es la Biblia suficiente para nosotros o necesitamos cosas adicionales para vivir muy bien para la gloria de Dios en todo? Y como ustedes sin duda saben, nosotros vivimos en un mundo plagado por el pecado, la muerte, dificultad y problemas. Y en 1 Timoteo 3, donde nuestro pasaje para esta noche, 1 Timoteo 3, vamos a ver en versículos 1 a 13 que Pablo está pues reconociendo esa realidad, que vivimos en un mundo caído y está empeorando. Dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Eso es el problema, ese es el mundo donde vivimos. De hecho, en capítulo 3, versículo 13, vemos que esta situación no está mejorando, sino se empeora. Los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y con todo este pecado y todo este caos, gente pecando gente pecando contra nosotros, el problema es que la gente van a sufrir y cuando sufren van a comenzar a buscar respuestas. ¿Cómo es que yo puedo menguar mi sufrimiento? ¿Cómo es que puedo lidiar con el dolor que me siento en un mundo caído lleno de pecado? Y habrá ellos que son cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Mira, eso es donde estamos hoy en día. Eso es una buena descripción de dónde estamos en 2024. Pero en 2 Timoteo 3, 14 a 17, Pablo nos da la respuesta, la solución para lo que necesitamos para vivir de una manera, o cómo lidiar con un mundo tan pesado y difícil. Dice, es la palabra de Dios. Y él declara una verdad muy controversial. Y esa verdad es que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Y si he aprendido algo, como Santi mencionó, yo he memorizado bastantes libros de la Biblia y eso ha sido como un camino de 20 años más o menos. Y yo tengo una meta de memorizar todo el Nuevo Testamento antes de que me muero. Yo no sé si eso va a pasar. Haciendo el cálculo, yo creo que tengo que vivir hasta como 95, porque los evangelios son bastante largos. Pero ¿sabes qué? Después de memorizar tanto la Biblia, una cosa que estoy convencido es que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la Biblia es todo que es necesario para un creyente entender el carácter de Dios, la naturaleza del hombre, las doctrinas del pecado, el cielo, el infierno y salvación a través de Jesucristo. Y porque esas categorías más amplias abarcan cada aspecto de la vida humana, nuestra naturaleza, el origen de nuestros problemas, la solución, la esperanza que tenemos e incluso el diseño que Dios tiene para el mundo, la palabra, la Biblia es suficiente. Es suficiente para ustedes en su hogar.
en su familia, es suficiente en tu trabajo, es suficiente en explicar el mundo donde vivimos, es suficiente en ofrecer la solución a la condición caída de este mundo. La Biblia es suficiente, realmente nos da todo lo que necesitamos, no solamente para la salvación, sino para la vida. Y quizás estás diciendo, pues tú dijiste que eso no es controversial. Nosotros creemos eso. Y a esto yo respondo, tranquilo, no he llegado a la aplicación todavía. Hoy yo quiero abordar este mensaje en 3 pasos. Número 1, en el primer paso, yo quiero definir y explicar la suficiencia de la Biblia. Yo quiero explicar y definir la suficiencia de la Biblia. Número 2, yo quiero explicar cómo alternativas seculares ataquen la suficiencia. Y en tercer lugar, yo voy a explicar cómo alternativas religiosas atacan la suficiencia. Pero número 1, quiero definir y explicar la suficiencia de la Biblia. Si nosotros queremos ayuda en nuestros problemas, si nosotros queremos el máximo placer en esta vida, si nosotros queremos la paz interna, si queremos saber cómo tomar decisiones, cómo solucionar conflictos, etc., la respuesta se encuentra en las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, 2 Timoteo 3:15. Cuando dicen te puede dar la sabiduría que lleva a la salvación, está diciendo es sobrenaturalmente poderoso, te puede dar, es sobrenaturalmente poderoso para cambiar personas y hacer cambios en las mismas personas para la salvación, y esa es clave, la santificación. Eso es donde vivimos hoy en día. Sí, espero. Si no eres salvo, es la palabra que necesites, porque el Señor, la Biblia te va a mostrar tu pecado, la solución y cómo escapar la ira que tú has ganado en tu pecado. Pero asumiendo que la mayoría de nosotros ya estamos en la fe, estamos dentro o entre la salvación y la glorificación, que es nuestra vida, que es la santificación. Y realmente, esto es donde que yo creo que la suficiencia de las Escrituras realmente llega a nuestras vidas. Pero 2 Timoteo 3, cuando dice es la santificación, eso es lo que está diciendo 2 Timoteo 3, 16 a 17. Toda Escritura es inspirada por Dios, eso es lo que enseñó Luis, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este versículo, yo creo que más que casi cualquier otro versículo, enfatiza la suficiencia de las Escrituras. Eso significa que la Biblia es suficiente para instruir y guiar y equiparnos en todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso es 2 Pedro 1:3. La Biblia nos da todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué? El verdadero conocimiento de Dios. Y cuando dice todo cuanto concierne la vida, Dios está dándonos todo lo que necesitamos para la vida. Pues eso no está repitiendo la misma, sí, porque no es tan difícil. Y la palabra toda es la palabra clave. Y cuando estamos hablando de la vida, estamos hablando de absolutamente todo que está sucediendo o puede suceder en tu vida. Con tu familia, con tu vecino, con conflictos, con sufrimiento, con cáncer, con no sé qué, con todo. Salud. Todo cuanto la piedad. Obviamente, como cristianos, nosotros queremos ser justos, queremos glorificar a Dios, queremos obedecer a Dios. Eso es la piedad. La palabra tiene todo que ver con lo que necesitamos hacer en nuestra relación con Dios. Pero regresamos a 2 Timoteo 3:16. Dice, inspirada por Dios y útil.
La Biblia es útil para todo, tanto temporal como eterno, tanto verticalmente como con Dios, como horizontalmente con la humanidad. Y también tratando con nosotros mismos. La Biblia nos ayuda con eso también. Dice, útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña qué es verdad. La Biblia nos dice que es útil para enseñar. La Biblia nos enseña qué es correcto, qué es bueno, qué es malo y lo que necesitamos hacer para cumplir lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Es útil para reprender. Es decir, la palabra de Dios es una herramienta de Dios para confrontarnos. La idea es que nosotros estamos equivocados en algo y la Biblia nos muestra dónde, cómo, cuándo y cómo estás haciendo tu error. ¿Por qué? Porque está estableciendo la regla, la norma. Está mostrándonos qué Dios requiere y está confrontándonos cuando nosotros fallamos y no alcanzamos el nivel que Dios quiere. Pero ¿sabes qué? No es solamente útil para reprender, es útil para corregir. Mire, yo puedo reprender a un niño, yo puedo regañar a alguien, estás haciendo algo mal. Y eso puede ser no tan chévere. Pero la Biblia también no solamente dice, estás pensando, actuando, hablando de una manera incorrecta, también me dice cómo corregir esos errores. Me da la solución. Eso es importante. Nos da la información, el poder y la ayuda que necesitamos para cambiar. Útil para instruir en justicia. Las Escrituras nos entrenan cómo vivir para la gloria de Dios. Nos muestra cómo hacer cambios que duraderos. Nos muestra cómo formar hábitos nuevos y cómo vivir justamente. Justamente es eso que agrada al Señor. Y eso es la meta de la vida, ¿no? Si somos cristianos, esa es la meta. Yo quiero glorificar a Dios. ¿Cómo lo hago? Pues la Biblia me dice. Y no solamente la Biblia me dice, la Biblia no solamente me instruye y de todo eso, la Biblia me da tanto, o hasta incluso el poder para cambiar. Y el resultado de todo lo que la palabra hace, nos hace perfecto. Nos hace perfecto. Esto realmente es una declaración increíble. Está diciendo que la palabra inspirada de Dios es capaz de perfeccionarnos. Y sabes que no hay ningún libro escrito por hombre que tiene esa promesa, que me puede perfeccionar. Y eso es importante porque podemos leer una cantidad de libros, pero nada tiene esa promesa ni esa capacidad. Porque no hay ningún otro libro que está inspirado y empoderado divinamente y sobrenaturalmente. Eso significa que la Biblia puede purificarnos y limpiarnos de las falencias del pasado. Y puedes hacernos nuevas personas. La Biblia misma tiene el poder de hacer eso. Y ese es el proceso de santificación. Nos hace más santo como Cristo. Pero para expandir en lo que hace las Escrituras, vamos a acompáñame a Salmos 19. Solo los de Caleño entienden eso, y los demás. Vamos a Salmos 19, 7 a 11. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Versículo 11. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. En este pasaje, la Biblia está haciendo declaraciones de sí mismo que nada más puede hacer. Entonces, el punto es, la Biblia es superior a cualquier otra cosa escrita por hombres. La ley es perfecta, versículo 7. La Biblia solamente nos puede perfeccionar porque la Biblia misma es perfecta. Y eso es clave, necesito que escuchen bien. Yo sé que es tarde y están tentados a dormir, pero esta parte necesitan escuchar.
La Biblia nos puede perfeccionar porque es perfecto. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en la perfección, ¿qué pensamos? No hay error. No hay error. Es limpio de cualquier maldad. Y eso es verdad. Y si Dios no puede errar, equivocarse en nada, entonces la Biblia no puede tener errores, es inerrante. Pero ¿sabes qué? La significa mucho más. Hablando de la suficiencia de las Escrituras, la perfección de la Biblia implica mucho más que no tiene errores. También significa que es completo, es exhaustiva, no falta nada. Y escucha bien, que no se puede mejorar. Si algo puede mejorar o llenar un hueco de la Biblia ya no es perfecta. Voy a repetir eso porque eso va a ser clave en un momento cuando yo comienzo a hablar de sustitutos. La Biblia no se puede mejorar. Si algo puede mejorar o agregar algo a las Escrituras, llenar un hueco que la Biblia tiene, la Biblia ya no es perfecta. Porque perfecta no solamente sin errores, significa completo. Es todo perfecto. La palabra perfecta conlleva la idea de suficiencia. Las cosas son insuficientes porque no son perfectas. ¿Tenemos claro eso? También la Biblia restaura el alma. Debido a su perfección, la Biblia puede restaurar el alma. El alma es el hombre interior, el verdadero yo, digamos. Esto va mucho más allá de la mera expresión exterior, sino va al núcleo de quién no somos nosotros. Este alma son nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros deseos, motivaciones, lo que maneja todas las acciones de mi vida. Esto es mi alma. La Biblia también dice la mente, el corazón, el alma, el espíritu. Todas esas palabras realmente son intercambiables en las Escrituras, hablando del hombre interior, la parte inmaterial. Y la Biblia restaura mi ser interior. Y restaura significa transformar, renovar, traer algo aquí a un estado mejor. Eso automáticamente aborda cualquier tema del corazón o tema psicológico. El testimonio del Señor es seguro, versículo 7. Esto declara que la palabra es confiable. Tú puedes poner tu confianza en ella. No te va a decepcionar o le defraudará. La Biblia nunca promete algo y no entrega y cumple lo que está prometiendo. Es fiable, y cuando tú combinas esta con el hecho que la palabra es perfecta, es 100% de confianza, es 100% fiable y siempre cumple sus propósitos, que es Isaías 55. El resultado entonces es que la Biblia hace sabio el sencillo. Hace sabio el sencillo. En Proverbios, el necio es alguien que se caracteriza porque está viviendo su vida en una manera en contra del diseño del Señor. Si tú quieres ser sabio, es pensar, pues cómo el Señor ve esta situación y yo actúo en una manera que corresponde. Pensando y viviendo la vida según como Dios ha diseñado el mundo. En un necio no vive según el diseño del Señor. Dios es la autoridad, como dice la Biblia, como dijo Luis. Y por el hecho que Dios es la autoridad, Él determina cómo mejor funciona el mundo. El necio cambia el plan. El sabio es quien se somete a las leyes del universo como Dios las ha definido y vive bajo las leyes en la manera que Dios quiere. La Biblia reorienta la mente necia a la mente de Dios en Cristo. La Biblia no me da un entendimiento correcto de Dios, de la vida, del pecado, de relaciones, del cambio, etc. Pues es un hecho, es una realidad que cuando yo pienso mal, yo vivo mal. La mala doctrina siempre nos lleva a la mala vida. Siempre. Por eso en la mayoría de la consejería bíblica estoy hablando con gente que están pensando mal, están interpretando las circunstancias de su vida de una manera incorrecta, no bíblica. Entonces
eso realmente es tomando el necio que está cosechando lo que han sembrado y está ayudándolos a ver y cambiar de lo que la Biblia dice. Eso es hacer un sabio o un necio, un sabio. Los preceptos son rectos, versículo 8. Las escrituras son correctas. Ellos interpretan el mundo como es, como Dios determina que es. Los principios, las pautas, las reglas para el carácter y conducta que son justos y apropiados. El resultado de todo eso, lo que la Biblia dice que alegran el corazón. Y mira, recuerda cómo comenzamos. Nosotros estamos en un mundo caído, lleno de problemas, buscando soluciones a esos problemas. Y mucho del alma atribulado está buscando esas soluciones y la Biblia dice, la Biblia misma es que alegra el corazón. La Biblia tiene la solución para los problemas de la vida. La Biblia tiene la habilidad de cambiar el espíritu, de dar gozo, esperanza, dar paz, tranquilidad, etc. Y si somos honestos, eso es la mayoría de lo que estamos buscando: paz, tranquilidad, esperanza. Pero el problema es que estamos buscando esas cosas en las tonterías del mundo. Y eso no ofrece nada. O pues promete mucho, pero no cumple nada. También la Biblia, el mandamiento es puro y alumbra los ojos. Nos da entendimiento y claridad. Nosotros como pecadores, dice Efesios 4, es que nosotros tenemos en nuestro pecado, nosotros somos nublados en la manera que pensamos. La verdad no entendemos bien cómo es la situación. Estamos en la oscuridad, las tinieblas, y no entendemos bien. Pero la Biblia alumbra los ojos. La Biblia muéstranos el camino, ilumina el camino y nos muestra cómo pensar y actuar de una manera correcta. Finalmente, 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra nos deja equipado para toda buena obra. La Biblia no solamente dice, aquí es cómo debes vivir, aquí es lo que tienes que hacer, como mencioné antes, la Biblia es lo que me da el poder de cumplir estos mandamientos y todo lo que estoy viendo. Es el libro que capacita y equipa. ¿Quieres saber cómo vivir de una manera más eficaz y práctica en tu vida para Cristo? La Biblia dice. ¿Quieres ver un verdadero cambio en tu vida? La Biblia te dice cómo. ¿Quieres ver cambios en tus relaciones? La Biblia tiene la información de eso. ¿Quieres saber qué Dios quiere de usted? La Biblia dice. ¿Has leído la Biblia y ves lo que dice, pero no sabes cómo cumplir? La Biblia dice. La Biblia dice todo. La Biblia dice absolutamente todo, y la Biblia me equipa a hacer cada buena obra que ha sido preparado desde antemano de Dios para que yo haga. Efesios 2:10. Y si la Biblia hace absolutamente todo eso, la pregunta es esta: ¿necesitamos algo más? Esa es la palabra. No es que puedo leer un libro que es chévere, pero ¿necesitamos algo más? Y quizás en este momento estás diciendo amén y amén, estoy de acuerdo con todo. Pero consistentemente viven así. Necesitan entender que la palabra como es la palabra de Dios, el enemigo siempre está intentando atacar estos puntos claves que acabo de mencionar. Si él puede hacerte dudar esos puntos, él puede neutralizarte eficazmente como una amenaza para el reino. Él puede hacerte inútil. Si atacas la Biblia, tú atacas Dios mismo. El mundo odia a Dios y su palabra, entonces busca socavar la palabra de Dios y rechazarlo completamente. Pero ¿sabes qué? Con cristianos esa estrategia es menos efectiva. Satanás no está tratando, intentando convencerte y rechazar completamente la Biblia. Un cristiano no cae en esa trampa. Pero ¿sabes qué? Eso no es la única estrategia que el enemigo tiene. Él es súper contento en dejarte con tu Biblia, pero disminuir un poco tu confianza en ella
atacando la suficiencia de las Escrituras. Y lamentablemente, eso ha funcionado súper bien en la iglesia. Porque Él está tratando de convencernos, no rechazar la Biblia, pero que la Biblia falta algo. La Biblia falta algo. Y eso es donde entramos en problemas, porque nosotros caemos en esa trampa. Pues la Biblia no habla de todo. Entonces, yo creo que necesitamos buscar sustitutos para mejoras y ayudas a la palabra de Dios. La suficiencia de las Escrituras está bajo ataque hoy, y muchas veces esos ataques vienen de las iglesias mismas. ¿Cómo? Cuando comenzamos a decir, ¿cómo es que podemos acumular más multitudes? Vamos, hoy, ¿sabes qué? Cuando estaba en mi negocio, nosotros aumentamos las ventas así, y eso funcionó súper bien. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar algunas de esas estrategias empresariales y vamos a comenzar a aplicar eso en la iglesia? Porque necesitamos crecer, cada iglesia quiere crecer, ¿no? Para que sepas, en IBCC hemos crecido un montón y eso trae sus propios líos. Entonces, es chévere, pero no tan chévere a veces. Trae complicaciones. Pero el punto es que pensamos así, o comenzamos a decir, ¿sabes qué? La gente la palabra no está pegando duro, entonces vamos a hacer un tipo de entretenimiento que realmente vamos a manipular las emociones para que la gente entienda mejor el evangelio y están ahí más metidos en la iglesia. Comienzan a buscar maneras mundanas. O comienzan a buscar revelación extrabíblicas, misticismo y consejería mezclado con psicología. Y todas esas cosas mezclados declaran que la Biblia y sus preceptos no son adecuados por todo lo que necesito en la vida. Y hoy, en los últimos 2 puntos, yo quiero discutir 2 de los sustitutos más comunes aceptados por cristianos, que realmente son ataques directos contra la suficiencia de las Escrituras. El primero es secular y el segundo es religioso, disfrazado está disfrazado en religión. Quiero explicar cómo alternativas seculares atacan suficiencia, principalmente la psicología y la psiquiatría. Algunos han tratado de decir cosas como, pues mira, la Biblia es súper útil, la Biblia es súper poderosa. El problema con la Biblia es que no aborda todo. Pues si alguien es bipolar, tú no vas a encontrar esa palabra en las Escrituras. ¿O qué? Esquizofrenia. ¿Qué habla? ¿Qué? La Biblia no. Yo he buscado en mi Biblia y la palabra esquizofrenia no está. La Biblia nunca menciona nada así, y porque la Biblia nunca habla de cosas así, nosotros necesitamos ayuda de psicología, de psiquiatría, para realmente entender los problemas mayores en la vida. Pues eso es, yo estoy repitiendo mucha gente en las iglesias, así. Claro, la Biblia trata con cosas pequeñas como pecado y otros problemas, pero realmente no es capaz de lidiar con los problemas severos de la vida, como enfermedades mentales, como trastornos mentales, etc. De hecho, muchos pastores, la mayoría de los pastores, cuando alguien viene a su congregación con un trastorno, un diagnóstico de un trastorno, el pastor dice, yo no tengo ni idea, y manda sus ovejas a un psicólogo. Eso es común. Es la excepción que una persona no hace eso. ¿Y sabes qué? Tiene razón. La Biblia nunca usa la palabra bipolar, nunca usa la palabra trastorno de ansiedad, etc. Porque la Biblia no usa esos términos, porque esos términos fueron inventados por una colectiva de psiquiatras en el 1900. Y no existían hasta que pusieron los nombres en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es DSM, que es como la Biblia para psicólogos. Y la verdad, yo creo que sería útil explicar algo de cómo funciona la psicología y cómo hacen esos diagnósticos.
Psiquiatras y psicólogos comienzan a observar patrones repetidos de comportamiento y pues, cosas raras que la gente hace. Y ellos comienzan a buscar, pues que hemos notado que es tal cosa, y comienzan a categorizar y poner en listas categorías de síntomas y inventar nombres para estas listas. Y si alguien viene y manifiesta una cierta cantidad de estos síntomas, y ellos usan el DSM como su filtro y voilà, yo tengo un diagnóstico. Así es. Un diagnóstico no está basado para nada en ciencia o en medicina o pruebas físicas. De hecho, piensa en eso. Y yo he confirmado con psicólogos, si ustedes están ahí ya ofendidos, a mí no me importa la verdad, pero mi punto es esta. Yo he hablado con psicólogos y eso es verdad. Yo, sabiendo la lista de síntomas y siendo un buen actor, yo podría, y inventando una historia familiar, yo mismo podría ir a un psicólogo y dentro de un mes salir con esquizofrenia. Es verdad. Porque no hay pruebas, no hay exámenes médicos, no están tomando sangre, no están haciendo nada. Dime el problema. Estoy demasiado triste. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Que no quiero salir de la cama. No, es que no puedo hacer nada. Yo no quiero trabajar, ni siquiera estoy bañándome. Yo no quiero hacer nada. Pero ¿tienes pensamientos de suicidio? Sí. Yo creo que la vida no vale la pena. Pero ¿sabes qué? A veces me siento como intocable. Yo puedo, como nadie puede tocar. Yo me siento tan como gozoso y yo hago tantas cosas. Y él está pensando todo lo que estoy diciendo. Es con su DSM ahí. Ok, pues momentos de bajo, después momentos de alto. Uy, eso es bipolar. Y has tenido algunas personas, sí, diagnosticaron a mi mamá y mi tía y mi hermano como bipolares. ¡Voilà! Soy bipolar. ¿Por qué? ¿Porque tomaron un proceso científico? No. ¿Y sabes qué? Mucha gente no sabe que eso es cómo funciona. Y están ahí pensando que su diagnóstico significa algo. Y no significa nada. No está basado nada en ciencia. Es pseudociencia. Pero ustedes dicen que este pastor gringo no sabe nada. Entonces yo voy a citar gente que sí sabe. Dr. Paul Minot, que es una psiquiatra y profesor en la Universidad de Tufts de Medicina, dice lo siguiente: he estado practicando psiquiatría por 38 años y he llegado a la conclusión que yo estoy participando en la estafa científica más grande de esta época. Este audaz fraude científico que ha sido más exitoso de cualquier otro en nuestro día. La asunción del público general es que nosotros psiquiatras tenemos un buen entendimiento de cómo funciona el cerebro, que nosotros podemos diagnosticar distintos estados de enfermedad de los que tenemos cierto tipo de conocimiento fisiopatológico y que nosotros podemos prescribir tratamientos, normalmente medicaciones, con plena conciencia de cómo es que nos benefician. Pero cada una de esas asunciones es inequívoca y demostrablemente falsa. Pero, wow, ¿qué del desequilibrio químico? Eso es científico. No, eso es un mito no probado. Otra cita de Ronald Pies, de la Psychiatra Times, que es como un periódico de los Estados Unidos de psiquiatría. En verdad, la noción del desequilibrio químico siempre ha sido un tipo de leyenda urbana. Nunca una teoría planteada seriamente de bien informados psiquiatras. Cierra cita. Yo tengo un libro completo que acabo de traducir que dice el engaño del desequilibrio químico. Es un mito. Ni siquiera los psiquiatras creen eso. ¿Sabes quién cree eso? Nosotros, en la calle, en la iglesia, pensando, buscando refugio en algo que no existe. Y los mismos médicos admiten que no existe. Además,
Los diagnósticos psicológicos son extremadamente variables, dependiente en las normas culturales. Yo no sé si ustedes sabían eso. Homosexualidad fue un trastorno mental en las primeras 3 versiones de DSM. Pues por razones obvias, lo quitaron. Imagina qué pasaría si hoy en día, con el movimiento LGBT, si ellos salieron y dijeron, homosexualidad es un trastorno mental. Claro. Ellos sacaron porque eso no es culturalmente aceptable. Otra cita del Consejo de Psiquiatra basada en la evidencia. Abre cita. Los manuales diagnósticos, también decir, y muchas personas creen que esos mismos manuales deben estar descontinuados. Cita. Los manuales diagnósticos psiquiátricos como el DSM y CIE no son obras de ciencia objetiva, sino obras de cultura, ya que ellos han sido más que todo desarrollados a través de consenso clínico y la votación. Su validez y utilidad clínica son, por tanto, muy cuestionables. Sí. Pero su influencia ha contribuido a una medicalización expansiva de la experiencia humana, cierra cita. Ellos ni siquiera creen eso. Ellos dicen que, ¿por qué vamos a usar el DSM? Un grupo de tipos allá votando, ¿qué es un trastorno? ¿Qué no? Y nosotros ponemos eso en el mismo nivel de la Biblia. Nosotros buscamos nuestra consolación en un diagnóstico. Pero ¿sabes qué? Psicología y psiquiatría son malos sustitutos para las escrituras. ¿Por qué? Porque eso es una profesión secular que tiene sus raíces en humanismo y teoría evolucionista atea. Y tenemos que pensar en la depravación total de la naturaleza humana. Cada aspecto de la naturaleza humana está afectado por el pecado. El pecado oscurece nuestro entendimiento. El mente inconversa o incrédula es incapaz de entender realidades espirituales. 1 Corintios 2:14. Y es hostil hacia Dios. Romanos 8:7. Eso significa que aunque un hombre puede ser capaz de observar cosas de una manera correcta, su habilidad de interpretar lo que ha observado siempre queda corto y siempre es defectuosa. Paulsen, que es un hombre que ya acaba de morir, famoso en el mundo de consejería bíblica, dice lo siguiente, cita, las disciplinas seculares pueden sernos útiles porque describen a las personas, pueden desafiarnos por la forma en que tratan de explicar, guiar y cambiar a las personas, pero nos engañan gravemente cuando las tomamos al pie de la letra porque son seculares. Expliquen a las personas, definen cómo deben ser y tratan de resolver sus problemas sin tener en cuenta a Dios y la relación del hombre con Dios. Las disciplinas seculares se han comprometido sistemáticamente a equivocarse. Cierra cita. Si tú tienes una profesión que tiene todas sus raíces y todo basado en algo que odia a Dios, ¿cómo es que vamos a creer que eso tiene algo que me sirve? En otras palabras, las psicologías la psicología y psiquiatría secular tienen otra cosmovisión detrás de ellos. Ellos tienen una teología diferente, tienen una antropología diferente, que es la doctrina del hombre y su naturaleza esencial. Psicología y psiquiatría comienzan con el punto de que el hombre es fundamentalmente bueno, que es el opuesto de lo que la Biblia dice. Y si tú comienzas con esa idea, que el hombre es naturalmente, fundamentalmente bueno en su ser, vas a concluir una cantidad de cosas equivocadas que no tienen nada que ver con el problema. Eres un pelagiano, es decir, un hereje. Ellos creen también una perspectiva diferente de amartiología, que es una doctrina de pecado. Es decir, la definición del problema siempre está mal. Y soteriología, la doctrina de la salvación. Un psicólogo tiene fundamentalmente
una respuesta equivocada a la solución del problema que mal diagnosticaron porque rechazan el pecado. Y eso realmente nos lleva a la pregunta, ok, bueno, entonces la psicología es mal sustituto para las escrituras, pero por lo menos no puede servir como complementa o ayuda útil. ¿Qué queremos decir de como un psicólogo cristiano? Pues eso es posible, ¿no? Y mi respuesta es esto: ¿es posible mezclar el secular y la Biblia? Eso es mezclar agua y aceite. Tienen que entender eso. Y muchos han intentado hacerlo con integracionismo, psicología cristiana. Está tratando de combinar teorías seculares con versículos aquí de la Biblia. Pero no puedes mezclar aceite y agua. Eso es como un musulmán cristiano. Tarde o temprano se van a contradecir en varios puntos. Y tú tienes que decir por uno u otro. Y casi siempre la Biblia pierde. También diciendo en sí que la Biblia necesita ayuda o puede ser más completo, la Biblia ya perdió. La suficiencia ya está muerto. Y si nosotros, piensa en eso también. Si necesitábamos terapeutas o Freud o psicólogos, si ellos fueron necesarios para ayudarnos con nuestros problemas, eso implica que por miles de años nadie tenía esperanza. En Dios fue incompetente o impotente de ayudarlos sin la ayuda de nuestros preciosos psicólogos y psiquiatras. Porque esos son desarrollos muy recientes en la historia humana. Y si ustedes no están ofendidos todavía, déjame hacer una declaración fuerte. Nadie ha sido verdaderamente ayudado por psicología en ninguna manera significativa. Nadie. ¿Por qué? Nadie se cura por cualquier tratamiento psicológico. ¿Por qué? Quizás se sienten mejor, pero en realidad nada ha cambiado. Al evitar el corazón, que es la raíz de todo el comportamiento humano, es imposible que un problema del corazón realmente pueda estar solucionado cambiando cosas externas. Eso es como un paciente que tiene un tumor cerebral y se queja que tiene un dolor de cabeza. Psicología dice, aquí es un ibuprofeno para que ya no duele tu cabeza. El problema no es el dolor de cabeza. La Biblia saca el cuchillo, abre el cuerpo y extrae el tumor. Psicología, pues la verdad, eso ni siquiera es controversial. Porque la psicología mismo no está buscando curar personas. Está buscando una manera de minimizar los efectos de los síntomas y hacer que la gente se siente y funcionan en una manera más normal. Un diagnóstico de un trastorno mental ni siquiera está buscando contestar la pregunta ¿por qué? Solamente está describiendo qué. Ni siquiera está intentando buscar el por qué. Mira, yo tengo una lista de síntomas. Eso es el qué. Y ellos dicen que, que sabes que tienes este nombre. Es explicar el qué con otro qué. No explica por qué. Y si tú no tratas del por qué, no hay solución. Y la psicología ni siquiera está buscando una solución. Están totalmente diciendo, aquí es lo que tienes. Chao. Pues aquí es una pasta para que se sientas mejor. Como resultado, la psicología no solamente no cura nada, realmente lo que está haciendo es robarte de cualquier esperanza que tienes. ¿Por qué? Porque está poniendo cada condición médica o cada condición mental como una enfermedad física. Y tiene que hacerlo porque está arraigado en humanismo evolutivo que rechaza el espiritual y el inmaterial. ¿Sabes qué? La solución que ofrecen implica de ellos la razón. Tú tienes un trastorno mental, tú tienes un trastorno de ansiedad, aquí es una pasta. Tú eres bipolar, aquí es un medicamento. Tú tienes esquizofrenia, aquí es un medicamento.
¿Qué están diciendo? Un medicamento es para solucionar un problema físico. Clasificando todos los problemas como enfermedades físicas sin curas, realmente está haciéndonos víctimas, nada más. Y la única esperanza que hay es tomar medicamentos, pero la verdadera curación es imposible. Las Escrituras, sin embargo, nos da la solución y la esperanza verdadera, que es salvación, que es santificación, que es libertad de mi pecado, que me está llevando a vivir una vida de caos. Y aunque puede ser verdad que la Biblia nunca usa la palabra bipolar o transgénero o cualquier otra manifestación posible externa del comportamiento humano, la Biblia hace mucho más porque trata lo que está detrás, la raíz de todas esas cosas, de esas manifestaciones superficiales. Aborda el sufrimiento conectado con ellos y ofrece la verdadera solución en el Evangelio. Cuando pensamos en lo que hemos hablado ya, que la solución que ofrecemos no es, mira, en consejería bíblica, yo no estoy tratando de solucionar tus síntomas. Los síntomas, el Señor nunca promete que eso va a cambiar. Yo no estoy tratando de tratar sus síntomas. Porque si yo no yo no ataco el corazón detrás del problema, es poner otro vestido en un cadáver. No cambia nada. No cambia absolutamente nada. Mi relación con mi esposa está mala. ¿Sabes qué? Aquí son algunos trucos para que tú puedas solucionar el conflicto con tu esposa. Bueno, los trucos pueden hacer algo, pero si yo no lidio con el corazón, es cortar mi maleza. Yo tengo una flor verde acá o flor amarilla acá y yo uso la guadaña y lo corto. ¡Éxito! Salvé mi problema, yo arreglé todo. ¿Sabes qué pasa? En una semana surge acá otro color. El corazón no cambió nada. ¿Qué cambió? La manifestación externa, nada más. Por eso yo puedo decir, nadie se cura por psicología, porque no trata el corazón. Nos da un poco de cambios externos, algunas fórmulas, algunos trucos, pero nosotros no estamos ofreciendo, nosotros estamos ofreciendo una persona. Nosotros estamos ofreciendo Cristo Jesús. Y entonces la suficiencia de la Biblia se hace más clara. Si yo quiero ayudar a las personas que sean más santas, que sean más como Cristo en su comportamiento, en su relación con sus amigos, con sus familiares, con su prójimo, si yo quiero ayudarles a pensar más como Cristo en la manera de vivir, tomando decisiones, sufrir más como Cristo, vivir una vida menos pecaminosa en el poder de Cristo, la Biblia es donde aprendemos y conocemos a Cristo, su carácter, sus acciones, sus pensamientos. Eso es la ayuda. La solución es una persona, no algunos trucos, algunas fórmulas que no duran. Además, cualquier esperanza de cambio se encuentra en estar redimido por Cristo y ser un cristiano genuino. Sin eso no hay esperanza. Si tú no eres salvo, no hay esperanza. Yo tengo bipolar, o yo soy bipolar, pero no estoy en Cristo. Bueno, aquí es una pasta que te sientes mejor. ¿Y sabes qué? Te sientes mejor hacia el infierno. Felicitaciones. ¿Qué pasó? Tu cabeza te dolió menos en esta vida, pero sufriste más para una eternidad. Porque nunca trataste el problema. Yo tengo un trastorno de ansiedad. Bíblicamente eso es falta de fe en Dios. No seas afanado por nada. No, pero tú no entiendes mi situación. Yo tengo un trastorno de ansiedad. Bueno, aquí es tu pasta, que no te hace nada de esperanza. Y tú dices, pues ya no me siento ansioso. Aquí es el infierno, porque no hice nada, tú no eres salvo. Pero yo te di algo que te hace sentirse mejor, pero ahora vas a pasar una eternidad en el infierno. ¿Qué he hecho? Absolutamente nada.
Eso es lo que ofrece la psicología. Esa es la solución que ofrecen. Solamente para concluir, de que decir, las escrituras son suficientes para salvar, para santificar, para ayudar o sanar heridas. Ofrece una cura, no solamente curitas emocionales, superficiales, que no hacen nada, algo que la psicología no puede hacer. Bueno, aunque es principalmente secular, ese punto va a ser mucho más corto. Porque realmente Luis lo hizo y con todo lo expliqué de la suficiencia de las escrituras, no es tan complicado. Pero hay una manera que cristianos han sido inducidos en atacar la palabra de Dios, elevando experiencia personal sobre las escrituras y la creencia que necesitamos revelación continua en la iglesia. Nosotros podemos llamar el tercer punto, el ataque religioso a la suficiencia. El ataque religioso de la suficiencia. Y este ataque viene principalmente del movimiento carismático y su interés elevado en sueños, visiones, profecía, lenguas y nueva revelación de Dios. En estos movimientos, una experiencia religiosa es la meta más alta en la vida y toma prioridad realmente sobre la palabra revelada. Y porque la escritura no es realmente suficiente para mí, lo que necesito es una experiencia nueva. Para esta razón, muchas iglesias hasta incluso desaconsejan ser demasiado bíblico. Y tiene que estar más guiado por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Yo no tengo ni idea. ¿Qué espíritu me va a guiar? ¿Y cómo sé que ese espíritu, cómo piensa ese espíritu? Más que un hermano ha visto sus esfuerzos de atenerse a las escrituras, se enfrentaban a la reprimenda. La letra mata, pero el espíritu da vida. Usando la Biblia, irónicamente, para poner duda en la Biblia. Suena como algo Satanás lo haría. Una táctica bien chévere para él. En vez de buscar santidad, obediencia en las escrituras, lo que es plenamente claro, la búsqueda se convierte en otra euforia espiritual, donde yo puedo apagar mi mente, puedo apagar mi cerebro y deja que el Espíritu me controla. Por muchos cristianos, entre comillas, la experiencia personal es lo que determina la verdad. Y en práctica tiene más autoridad que la palabra de Dios, aun si contradice exactamente lo que está escrito en la Biblia. Pero escucha las palabras de Pedro en 2 Pedro 1. Eso realmente es tremendo. Vamos a 2 Pedro 1, versículo 19. Pedro está atacando la idea de que la experiencia personal es lo máximo que nosotros podemos tener. Él acaba de escribir en versículos 17 y 8, yo estaba en la transfiguración. Yo estaba allí en la transfiguración, experiencia de experiencias. Y él tiene para decir en versículo 19, tenemos la palabra profética, la Biblia, más segura. ¿Qué? Su experiencia en la transfiguración. Más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las escrituras es asunto de interpretación personal. Él tiene una experiencia y él pone más confianza en la palabra de Dios que su experiencia. ¿Por qué? Porque la palabra es divino, porque es suficiente. Yo no dudo que experimentaste algo. Lo que dudo totalmente es tu interpretación de lo que experimentaste. Y sabes que como cristianos, yo uso las escrituras para definir y entender mis experiencias. Y si las escrituras niegan mi experiencia era una mentira. Y esto es herejía hoy en día, porque hoy en día la experiencia es rey. Si sucedió, eso es real. ¿Sabes qué? Eso es falso. Si mi experiencia contradice lo que dice la Biblia, mi experiencia es una mentira. ¿Ustedes tienen esa confianza en las escrituras?
Es bien chévere decir que las escrituras son suficientes hasta que, pues, me siento un poco triste por 6 meses. Es fácil decir que las escrituras son suficientes hasta que yo tengo un sueño raro. Conectado con esta es la búsqueda para la revelación adicional. Muchas veces la palabra profética de un apóstol o pastor lleva más peso que las escrituras mismas. De hecho, multitudes de carismáticos hoy en día ni siquiera abren sus Biblias. Esto libro anticuado. ¿Por qué? Porque yo quiero algo nuevo, fresco, relevante para hoy. Pero la Biblia es más relevante que el periódico de mañana. ¿Por qué? El problema no es con las escrituras, escúchame bien, el problema no es con las escrituras, el problema es que muchas veces somos tan ignorantes de lo que dice las escrituras que nosotros tenemos que depender en otra cosa. Pero no tenemos ni idea qué dice la palabra, no abrimos la Biblia. Yo preferí, y ¿sabes qué? Decir, no, el pastor me dijo, es una buena excusa de ser perezoso y no estudiar. Y eso es más fácil. Eso es más fácil. Pero sí, ¿sabes qué? En pocas palabras, si nueva revelación a través de hablar en lenguas, profecía, visiones y sueños existen, tiene que ser porque Dios lo ve como necesario, porque Dios no hace nada a la ligera. Si Él está dando esas cosas es porque Él lo ve necesario. Y si es necesario es porque no tenemos suficiente. Entonces Salmo 19, 2 Pedro 1, 2 Timoteo 3 son falsos. La palabra ya no es perfecto, no es completo, no puede equiparlos por toda buena obra, solo algunas y la mayoría quizás. Pero eso es lo que le dice la Biblia. La suficiencia de las escrituras es un argumento poderoso para la cesación de estos dones milagrosos. Y como John D. Owen dice, si revelación privada concuerdan con las escrituras, no son o son innecesarias. Y si no concuerdan, son falsos. Voy a repetir eso. Si revelaciones privadas concuerden con las escrituras, son innecesarias. Y si no concuerdan, son falsos. Una vez yo tuve un hombre que dijo, yo recibí una profecía. Y yo dije, no, okay, cuéntame entonces. Y él dijo, un hombre me profetizó y me impactó tanto mi vida. Y él me dijo, ahora es el momento de vivir por Cristo y dejar detrás el mundo. ¡Wow! Cualquier persona puede leer la Biblia y concluir la misma cosa. Entonces, y eso es lo que dije. Pues eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué necesitas una profecía? No, pero esto fue justo al momento que necesitaba. Entonces, lee tu Biblia y el Señor te muestra justamente lo que necesitabas cuando necesitas. Conclusión. Si eres un cristiano y quieres vivir por la gloria de Dios, obedecerlo, pensar como piensa, actuar como actúa, responder correctamente a las dificultades de la vida, superar el pecado y sus efectos, la Biblia es la herramienta. No necesitas nada más. Si tú eres inseguro de cómo lidiar con algo, el problema no es que la Biblia no tiene la respuesta, es que tú no sabes dónde está en la Biblia. Y tú no sabes cómo encontrarlo. Satanás sabe que la causa de raíz de cada pecado es incredulidad. Y incredulidad comienza en su palabra. Él ataca la verdad. Y en última instancia el carácter mismo de Dios, ofreciendo sustitutos seculares y religiosos para la suficiencia de la Biblia. Y mi esperanza, mi oración realmente es que ustedes en este poco tiempo que tengo, que he podido convencerte de lo que el Señor ha hecho en su generosidad, es darnos todo lo que necesitamos para la vida de piedad. Y si tú todavía no estás convencido, yo tengo una profecía para ti. Pues su divino poder, estoy recibiendo una voz de Dios, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El problema o la tarea para ustedes es ahora, estudien las escrituras. El problema no son las escrituras, el problema somos nosotros.
Eso es su tarea, eso es mi tarea. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es suficiente, es totalmente suficiente, es perfecto. Nos da absolutamente todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es útil para reprender, para corregir, para que seamos perfectos, equipados por toda buena obra, Señor. Si nosotros no creemos esto y preferimos depender en un psicólogo o en una revelación continua, Señor, llévanos al arrepentimiento por dudar tu palabra, por atacar consciente o inconscientemente la suficiencia de las Escrituras. Gracias, Señor, que tú no nos has dejado solos, sin un camino, sin una luz. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos, Señor. El clamor de mi corazón es que nosotros podemos creer eso. Y si nosotros no entendemos la Biblia, o si somos ignorantes, ayúdanos a estudiar, ayúdanos a entender. Queremos darte la gloria. Y eso no es un misterio que tenemos que buscar, como Luis mencionó. Está ya en la Biblia, esperando para que nos descubriera. En el nombre de Cristo Jesús, amén.